Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Srila Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 2, recordando a Krishna, recordando a Sri Krishna. Entonces estamos en este encuentro tan místico entre Vidura y Uddhava. Entonces hay unas cualidades específicas trascendentales de Uddhava. Son que él no pudo responder de inmediato por la excesiva ansiedad que el recuerdo del Señor le producía. 2. Estaba tan absorto en el servicio a Sri Krishna que cuando su madre lo llamaba a tomar el desayuno no deseaba comer. 3. En su vejez esa actitud de servicio nunca se debilitó. 4. Su actitud de servicio maduró en el plano trascendental y en consecuencia, tan pronto como Vidura le hizo preguntas acerca de Sri Krishna, de inmediato recordó su Señor en referencia con el contexto y se olvidó de sí mismo en el plano físico. Los sentimientos de éxtasis los exhiben los devotos del Señor sumamente avanzados. Hay 8 clases de cambio trascendentales en el cuerpo. Son las lágrimas, estremecimiento del cuerpo, transpiración, desasosiego, palpitación, obstrucción de la garganta, etc. Y Uddhava lo manifestó todo en presencia de Vidura. Cuando Uddhava se encontraba plenamente absorto en el éxtasis trascendental de amor por Dios, olvidó de hecho todo lo referente al mundo externo. Y cuando Uddhava quiso hablar a Vidura, descendió de la morada del señor Dwarka al plano material de los seres humanos. Después vamos a leer una comparación entre Dwarka y Vrindavan. Y en el último texto que leímos se hacía la analogía con el sol, que mismo si aparece y desaparece, siempre está presente. Así es el Señor Supremo. No sé si hay algún comentario y si no, seguimos con el texto 9. ¿Quién quiere comenzar? Sohar. Sí, está bien. Buenos días. Entonces, texto 9. Los Haripananda. Haribol. ¿El sánscrito también lo están leyendo, madre? Es opcional. Ok. Sí, los que quieren practicar sánscrito o si no directamente. Como Va. tú. Ingitanya puruprada ekaram satvataha satvatatam rishabam sarve vasam amamas amam sata. Los yadus eran todos devotos experimentados, eruditos y expertos en el estudio psíquico. Además de eso, siempre estaban con el Señor en toda clase de diversiones, y aún así solo podían conocerlo como el único supremo que mora en todas partes. Significado. En los Vedas se dice que no puede entenderse al Señor Supremo o Paramatma simplemente con base en la erudición o poder de especulación mental que se tenga. Nayam Atma Pravachanena Labhyo Na Medaya Na Bahuna Shrutena. Únicamente lo puede conocer aquel que tenga la misericordia del Señor. Los Yádavas eran todos excepcionalmente eruditos y experimentados, pero a pesar de que conocían al Señor como aquel que vive en el corazón de todos,
no pudieron entender que Él es la personalidad de Dios original. Esa falta de conocimiento no se debía a su erudición insuficiente, se debía a su mala fortuna. En Brindavan, sin embargo, al Señor no se le conocía ni siquiera como Paramatma, pues los residentes de Brindavan eran devotos puros y espontáneos del Señor y podían pensar en Él únicamente como el objeto de su amor. No sabían que Él es la personalidad de Dios. Sin embargo, los Yadus, los residentes de Dwaraka, pudieron conocer a Sri Krishna como Vasudeva, la superalma que vive en todas partes, mas no como Señor Supremo. Como eruditos que eran en los Vedas, verificaron los himnos védicos. Eko Devaha Sarvabhuta Divasaha Antaryami y Vrishinam Paradevata. Por consiguiente, los Yadus aceptaban a Sri Krishna como la superalma que se había encarnado en su familia y nada más que eso. Entonces los Yadu adoraban su forma de cuatro brazos como superalma, pero no llegaron al estadio de Bhagavan, de entender que Él es la suprema personalidad de Dios. Más o menos tenían una mezcla entre que es Dios, pero es un semidios, o sea, llegaron a esa etapa de saber que era súper divino, pero no entendieron a profundidad. Como los impersonalistas lo ven como una luz, una energía, ellos lo veían como el Paramatma localizado. Ujú. Texto 10. Devasya Mayaya Sprista Ye Changyad Asad Ashritaha Pramyate Dirnatad Vakyar Atmani Uktatmano Aharau. Las palabras de personas confundidas por la energía ilusoria del Señor no pueden desviar bajo ninguna circunstancia la inteligencia de aquellos que son almas completamente entregadas. Significado. Según todas las evidencias de los Vedas, Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios. Lo aceptan todos los acharyas, incluso Sripada Sankaracharya. Pero cuando se encontraba presente en el mundo, las diferentes clases de hombres lo aceptaron de diferentes maneras, y por lo tanto, sus conjeturas acerca del Señor eran también diferentes. Por lo general, las personas que tenían fe en las escrituras reveladas aceptaban al Señor tal y como es, y todas ellas se sumieron en una gran aflicción cuando el Señor partió del mundo. En el canto primero ya hemos hablado del lamento de Arjuna y de Yudhishthira, para quienes la partida de Sri Krishna fue prácticamente intolerable hasta el fin de sus vidas. Los Yadavas conocían al Señor solo parcialmente, pero también son gloriosos por haber tenido la oportunidad de relacionarse con el Señor, que actuó como jefe de su familia, y además por haber ofrecido al Señor un servicio íntimo. Los Yádavas y demás devotos del Señor son diferentes de aquellos que conjeturaban equivocadamente que era una personalidad humana ordinaria. Esta clase de personas están ciertamente confundidas por la energía ilusoria, son diabólicas y envidiosas del Señor Supremo. La energía ilusoria actúa sobre ellas de manera muy poderosa, pues a pesar de su educación mundana, dichas personas carecen de fe y están infectadas por la mentalidad atea. Siempre tienen un gran deseo de dejar claro que Sri Krishna era un hombre ordinario, que fue muerto por un cazador como consecuencia de los muchos actos impíos que realizó
al conspirar para matar a los hijos de Dhritarashtra y Yarasandha, los demoníacos reyes de la tierra. Personas como esas no tienen fe alguna en la declaración del Bhagavad Gita que dice que al Señor no le afectan las reacciones de las acciones. Namam karmani limpanti. Según el punto de vista ateo, la familia de Sri Krishna, la dinastía Yadu, fue destruida por la maldición de los brahmanas debido a los pecados cometidos por Krishna al matar a los hijos de Dhritarashtra, etc. Todas esas blasfemias no tocan el corazón de los devotos del Señor, pues ellos conocen perfectamente cómo son las cosas. Su inteligencia nunca se perturba en lo que se refiere al Señor, mas aquellos que se perturban por las declaraciones de los asuras también se condenan. Eso es lo que quiso decir Udava en este verso. Es muy profundo este tema porque todo puede tener una expectativa que Krishna se va de forma gloriosa, como sus devotos, que a veces llegan las naves, llega Garuda y se lo lleva, y toda la familia de Yadu se elevan con él, pero Krishna no necesita demostrarle nada a nadie, y sus devotos entienden que pues él hace sus pasatiempos también de manera que los no devotos se confundan, no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Y así se va definiendo también la devoción de cada quien. Entonces vemos aquí que también hay una relación muy diferente. Vamos a leer lo que dijo el profesor en los estudios. Decía, en Brindavan el Señor no se le conocía ni siquiera como Paramatma, pues los residentes de Brindavan eran devoto puro y espontáneo del Señor y podían pensar en Él únicamente como el objeto de su amor. Mientras en Dwarka, la ciudad de Dwarka donde Krishna vivía como un líder, una autoridad, un guerrero, en Dwarka los Yadu, los residentes de Dwarka, pudieron conocer a Krishna como Vasudeva, la superalma que vive en todas partes, mas no como el Señor Supremo. Los Yadava eran todos excepcionalmente eruditos y experimentados, pero a pesar de que conocían al Señor como aquel que vive en el corazón de todos, no pudieron entender que Él era la personalidad de Dios original. Los Yadu aceptaban a Shri Krishna como la superalma que se había encarnado en su familia y nada más que eso. Y ellos conocían al Señor solo parcialmente, pero también son gloriosos por haber tenido la oportunidad de relacionarse con el Señor. Ese es un poco un resumen de lo que leímos. Entonces Él no vino en este mundo con su forma de cuatro brazos porque no era apropiada para ejecutar su pasatiempo en el mundo material, en el universo material, sobre todo en este plano de la tierra. Entonces vino con su pasatiempo y con su forma original de dos brazos. Si no hay preguntas, seguimos. Comentarios. ¿Alguien más quiere leer? Continúo. Uno Cuando más. te canses, ahí te damos el K. Ok. Dice, Sri Krishna, que manifestó su forma eterna ante la visión de toda la gente de la tierra, llevó a cabo su desaparición, quitando su forma de la vista de aquellos que no pudieron verlo tal y como es, por no haber ejecutado la penitencia requerida. Pradarshya tattva tapta tapasam avitripta drisham rinam adayantar adasyastu suavibam lokalochanam. Sri Krishna, que manifestó su forma eterna ante la visión de toda la gente de la tierra,
llevó a cabo su desaparición, quitando su forma de la vista de aquellos que no pudieron verlo, tal y como es, por no haber ejecutado la penitencia requerida. Significado. En este verso la palabra avitripta drisham es sumamente significativa. Las almas condicionadas del mundo material están todas tratando de satisfacer sus sentidos de diversas maneras, pero han fracasado en su intento, ya que es imposible lograr la satisfacción mediante esfuerzos de esa índole. El ejemplo del pez fuera del agua es muy apropiado. Si sacamos un pez del agua y lo ponemos en el suelo, ninguna cantidad de placer que se le ofrezca lo hará feliz. El alma espiritual únicamente puede ser feliz en compañía del supremo ser viviente, la personalidad de Dios, y en ninguna otra parte. El Señor, en virtud de su ilimitada misericordia sin causa, tiene innumerables planetas vaikuntas en el ámbito Brahmayoti del mundo espiritual. Y en ese mundo trascendental existe una ilimitada disposición de las cosas para brindar a las entidades vivientes placer ilimitado. El propio Señor viene a exhibir sus pasatiempos trascendentales representados de una manera característica en Brindavan, Mathura y Dwaraka. Adviene tan solo para traer a las almas condicionadas de vuelta a Dios, de regreso al hogar, al mundo eterno. Pero por la carencia de suficiente piedad, los espectadores no se sienten atraídos por esos pasatiempos del Señor. En el Bhagavad Gita se dice que solo pueden dedicarse al amoroso servicio trascendental del Señor aquellos que han superado por completo la senda de la reacción pecaminosa. Todo el sistema védico de las ejecuciones rituales tienen por objeto poner en la senda de la piedad a todas las almas condicionadas. La adherencia estricta a los principios prescritos para todas las órdenes de vida social hace que se puedan adquirir las cualidades de veracidad, control de la mente, control de los sentidos, tolerancia, etc. Y que sea posible elevarse al plano de ofrecer servicio devocional puro al Señor. Solo mediante esa visión trascendental quedan satisfechos a plenitud todos los anhelos materiales. Cuando el Señor estaba presente, las personas que pudieron satisfacer sus anhelos materiales por el hecho de verlo en la verdadera perspectiva, pudieron de esa manera ir con Él de regreso a su reino. Pero aquellas personas que no pudieron ver al Señor tal y como es, permanecieron apegadas a los anhelos materiales y no pudieron ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Cuando el Señor partió yéndose más allá de la visión de todos, lo hizo en su forma eterna original, como se declara en este verso. El Señor se fue en su propio cuerpo. Él no dejó su cuerpo, como por lo general creen erróneamente las almas condicionadas. Esta declaración rebate la propaganda falsa que hacen los no devotos carentes de fe, que dice que el Señor dejó este mundo como un alma condicionada común. El Señor vino para liberar al mundo de la excesiva carga de los no creyentes asuras, y después de hacer eso, desapareció de ante los ojos del mundo. Wow. Sí, a veces hay devotos que decían, ay, pero entonces ¿cómo fue? Hicieron la cremación aquí. O sea, Mm, Srila Prabhupada no da muchas explicaciones, tampoco más adelante cuando veamos en detalle ese pasatiempo. Pasatiempos son como juegos que hace Krishna, ¿no? Krishna es muy creativo, le gusta el teatro, el drama y toda la faceta de emocional. Pero él, Srila Prabhupada no le gustaba entrar mucho en todos esos detalles y
que son así necesarios, pero está muy bonita la analogía del pez, porque de alguna manera el alma nunca está cómoda en este cuerpo. Tengamos todo lo que querramos, pero pues, a menos que no sea uno muy elevado espiritualmente y ya con una conciencia que ya está en el mundo espiritual, entonces, si un devoto hacía el ejemplo del cactus, que estamos sentados arriba de un cactus y si nos movemos, como nos movamos, siempre vamos a estar incómodos, siempre hay incomodidad, porque no es nuestro lugar. Estamos como peces fuera del agua, en un cuerpo material. Texto 12. Yam martya lilaupayikam swayoga mayavalam darshayata grihitam vismapanam swasyasya sauvakarde parampadam busana busanangam. El Señor advino al mundo mortal mediante su potencia interna, Yoga Maya. Vino en su forma eterna, que es precisamente la idónea para sus pasatiempos. Esos pasatiempos eran maravillosos para todos, incluso para aquellos que estaban orgullosos de su propia opulencia, y hasta para el propio Señor en su forma de Señor de Vaikunta. Así pues, su cuerpo trascendental de Sri Krishna es el adorno de todos los adornos. Significado. De conformidad con los himnos védicos, la personalidad de Dios es más excelente que todos los demás seres vivientes que se encuentran en todos los universos del mundo material. Él es la principal de todas las entidades vivientes. Nadie puede superarlo ni ser igual a Él en riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento ni renunciación. Cuando Sri Krishna se encontraba dentro de este universo, parecía un ser humano, debido a que advino de una manera precisamente idónea para sus pasatiempos en el mundo mortal. No apareció en la sociedad humana en su aspecto de Vaikunta con 4 brazos, ya que eso no habría sido apropiado para sus pasatiempos. Pero a pesar de que apareció como un ser humano, nadie era ni es igual a él en ningún aspecto, en ninguna de las 6 diferentes opulencias. Todos están más o menos orgullosos de su opulencia en este mundo, pero cuando Sri Krishna se encontraba en la sociedad humana, superó a todos sus contemporáneos de todo el universo. Cuando los pasatiempos del Señor pueden ser vistos por el ojo humano, se denominan prakata, y cuando no pueden verse, se denominan aprakata. En realidad, los pasatiempos del Señor nunca se detienen de la misma manera en que el sol nunca abandona el cielo. El sol siempre se encuentra en su órbita correcta en el cielo, pero a veces nuestra limitada visión puede verlo y a veces no. En forma similar, los pasatiempos del Señor siempre se están llevando a cabo en un universo u otro. Y cuando Sri Krishna partió de la morada trascendental de Dwaraka, se trataba sencillamente de una desaparición de ante los ojos de la gente de allí. No debe entenderse erróneamente que su cuerpo trascendental, que es precisamente el idóneo para los pasatiempos en el mundo mortal, sea de alguna manera inferior a sus diferentes expansiones de los Vaikunta locas. El cuerpo que manifestó en el mundo material es trascendental por excelencia, en el sentido de que sus pasatiempos en el mundo mortal superan la misericordia que él exhibe en los Vaikunta lokas. En los Vaikunta lokas, el Señor es misericordioso para con todas las entidades vivientes liberadas o nitya muktas, pero en sus pasatiempos, en el mundo mortal, es misericordioso incluso con las almas caídas nitya vadas, es decir,
condicionadas para siempre. Las 6 excelentes opulencias que exhibe en el mundo mortal por intermedio de su potencia interna, Yoga Maya, son poco comunes incluso en los Vaikunta locas. No manifestó sus pasatiempos mediante su energía material, sino mediante su energía espiritual. La excelencia de su raza lila de Brindavan y de su vida de casado con 16,000 esposas es maravillosa incluso para Narayana de Vaikunta, y sin duda alguna que lo es para las demás entidades vivientes que se encuentran dentro de este mundo mortal. Sus pasatiempos son maravillosos incluso para sus demás encarnaciones, tales como Sri Ram, Nirisimha y Varaha. Su opulencia eran tan supremamente excelente que sus pasatiempos eran adorados incluso por el Señor de Vaikunta, el cual no es diferente del propio Sri Krishna. Ay, Jai. un verso muy significativo. Entonces su potencia interna, Yoga Maya. Maya. Yoga Maya es su energía ilusoria pero espiritual. Mahamaya es su energía ilusoria material. Mm. Entonces, esos pasatiempos son su propia opulencia e incluso sorprenden al señor de Vaikunta, sorprende incluso al señor Vishnu. Y vemos que también sus adornos, muy hermoso cuando dice, Krishna embellece a sus adornos. Entonces, para hacer un pequeño resumen, la 6 opulencias de Krishna que él exhibe aquí en este mundo mortal, como dice, sorprenden a Vishnu de Vaikunta y son. Entonces, un pequeño resumen, la raza lila, la danza rasa, casado con 16,108 reinas, que mismo los semidioses vieron a Krishna como lo más perfecto. La cuarta es, cuando viene todo su pasatiempo, sus porciones aparecen, ¿no? Él llega con todas sus porciones parciales o plenarias. 5, la misericordia del Señor se manifiesta con todos, mientras en Vaikunta solo es para las almas liberadas. Y 6, su riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación se manifiestan en este mundo. Entonces, estas son las 6 opulencias que Krishna solo manifestó aquí viniendo a la tierra. Así que somos muy afortunados. Jai. Sí. Ujú. Así que Krishna es totalmente pleno en Brindavan, en Goloka Brindavan, y vino con toda esta opulencia aquí a este mundo material. Texto 13. Ya dharma sunor vataraja suye niriksya driksa swatyayanam trilokaha kartsneya shadegyaha gatam vidatur arvakstra kaushalam iti amanyata. Todos los semidioses de los sistemas planetarios superiores, inferiores y medios del universo se reunieron ante el altar del sacrificio Rajasuya realizado por Maharaj Yudhishthir. Tras ver las hermosas características corporales de Sri Krishna, todos ellos consideraron que él era la más perfecta de todas las hábiles creaciones de Brahma, el creador de los seres humanos. Significado. No había nada que pudiera compararse con las características corporales de Sri Krishna.
cuando estaba presente en este mundo. El objeto más hermoso del mundo material puede compararse con la flor de loto azul o con la luna llena en el cielo, pero hasta la flor de loto y la luna fueron derrotadas por la belleza de las características corporales de Sri Krishna, y eso lo certificaron los semidioses, las criaturas vivientes más hermosas del universo. Los semidioses creyeron que como ellos, Sri Krishna también había sido creado por Brahma, pero de hecho, Brahma fue creado por Sri Krishna. No se encontraba dentro de los límites del poder de Brahma crear la belleza trascendental del Señor Supremo. Nadie es el creador de Krishna. Por el contrario, Él es el creador de todos. Él dice en el Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhavo mattaha sarvam pravartate. Así que todos los semidioses lo veían como una creación de Brahma. Ellos tampoco podían tener esa visión tan profunda de verlo como el creador de todo. Pero obviamente también lo veían como lo más perfecto. Así que somos muy afortunados que Srila Prabhupada nos está explicando todo lo más confidencial acerca del Señor Supremo. Me gustó la comparación que se hizo de las cosas más bellas que podemos encontrar en el mundo, como la flor de loto y la luna llena. Y luego también las palabras que dice los semidioses, las criaturas vivientes más hermosas del universo. Y es como, incluso más allá de nuestra imaginación, lo más bello que la luna pudiera decirse como el señor Chandra, el semidios regente de la luna, y luego ver al semidios es algo muy hermoso, muy bello, pero como Sri Krishna es todavía trascendental, es una belleza que hasta el mismo, el señor de Vaikunta se maravilla, es algo muy lindo. Y también esto de expresarnos así de los semidioses, ¿no? De que son criaturas bellas, son lindas y aún así admiran a Krishna. Eso es como una enseñanza que me deja de, de veneración y respeto hacia lo supremo. Sí. Y él vino aquí hace 5000 años con esa forma tan hermosísima. Sí, bueno, llegamos un poco tarde, pero bueno, 5000 años después. No. Quién sabe, a lo mejor ahí andábamos, Sí. si no nos la acordamos. Wow. Sí, uno no puede quedar indiferente, ¿no? Cuando está la luna llena, todos se quedan, wow, la luna llena. Y eso es nada comparado con la belleza del Señor. Uno más. Voy a leer Oh, uno más, madre. ok. Yasya nuraga plutaha sarasa lilavaloka pratilabda manaha prajastriyodrikibir anupravrita diyo batastuhu kila kritya chesaha. Las doncellas de Braya, tras compartir con Krishna pasatiempos llenos de risas, dulces sentimientos e intercambios de miradas, se sentían muy angustiadas cuando Krishna las dejaba. Ellas solían seguirlo con sus ojos y en esa forma se sentaban con la inteligencia aturdida y no podían terminar sus deberes hogareños. Significado. Durante su infancia en Brindavan,
Sri Krishna tenía fama de ser un amigo bromista de todas las muchachas de su edad, lleno de amor trascendental. Su amor por ellas era tan intenso que no hay comparación alguna con ese éxtasis, y las doncellas de Braja se sentían tan atraídas por él que su afecto superaba el de los grandes semidioses como Brahma y Shiva. Sri Krishna finalmente admitió su derrota ante el afecto trascendental de las gopis y declaró que no podía recompensarle su afecto puro. Aunque las gopis parecían llenarse de angustia por el comportamiento bromista del Señor, cuando Krishna las dejaba, no podían tolerar la separación y solían seguirlo con sus ojos y sus mentes. Quedaban tan aturdidas por la situación que no podían terminar sus deberes hogareños. Nadie podía superarlo, ni siquiera en los tratos amorosos que se intercambian entre muchachos y muchachas. En las escrituras reveladas se dice que Sri Krishna nunca va personalmente más allá de los límites de Vrindavan. Permanece allí eternamente debido al amor trascendental de los habitantes del lugar. Así pues, aun a pesar de que actualmente no se le puede ver, no está fuera de Vrindavan ni por un momento. Ya. Esa separación, ese amor en separación hace que es lo mismo que vino al Señor Chaitanya a manifestar aquí en este mundo, ¿no? Lo más elevado del amor en separación, que exalta la relación de manera trascendental. Entonces las gopis tenían tanto amor por Krishna que siempre lloraban por él. Entonces experimentaban este amor más elevado. Entonces de gopis son miles de gopis, son de diferentes grupos. Un grupo de gopis eran los sabios en el pasatiempo del Ramayana, los sabios que meditaban en el bosque cuando vieron la forma tan hermosa del señor Ramachandra, sintieron tanta atracción por él que pidieron nacer en ese humor madhurya, de amor conyugal, ¿no? Amor en esa modalidad. Y así, otra gopi también eran otros grandes devotos. Incluso los Goswamis originalmente son gopis en el mundo espiritual. Y también hay grupos de gopis que son parte de los Vedas personificados. Entonces seguimos con Draupadi, la lectura. ¿Querías comentar algo, Sofar? Texto 15 dice, Sí. Ujú. la personalidad de Dios, el absolutamente compasivo, controlador, tanto de la creación espiritual como de lo material, es inaciente. Pero cuando hay fricción entre sus pacíficos devotos y las personas que se encuentran influenciadas por las modalidades materiales de la naturaleza, nace tal como lo hace el fuego, acompañado por el Mahat Tattva. Significado. Los devotos del Señor son pacíficos por naturaleza, puesto que no tienen ningún anhelo material. El alma liberada no tiene anhelo alguno y por lo tanto no se lamenta por nada. El que desea poseer también se lamenta cuando pierde su posesión. Los devotos no anhelan posesiones materiales ni anhelan la salvación espiritual.
Ellos están firmes en el amoroso servicio trascendental del Señor como una cuestión de deber. No les importa en dónde estén ni cómo tengan que actuar. Los karmis, yanis y yogis anhelan poseer bienes materiales o espirituales. Los karmis quieren posesiones materiales. Los yanis y yogis quieren posesiones espirituales. Pero los devotos no quieren bienes materiales ni espirituales. Solo quieren servir al Señor en cualquier parte del mundo material o espiritual que el Señor desee. Y el Señor siempre es compasivo de manera específica con esos devotos. Los karmis, yanis y yogis tienen sus mentalidades particulares influenciadas por las modalidades de la naturaleza y por lo tanto reciben el nombre de Itara o no devotos. Estos Itaras, incluyendo entre ellos a los yogis, hostigan a veces a los devotos del Señor. Durvasa Muni, un gran yogi, hostigó a Maharaj Ambarisha porque este era un gran devoto del Señor. Y el gran Karmiyani Hiranyakashipu hostigó incluso a su propio hijo Vaishnava, Prahlad Maharaj. Hay muchos casos de esos hostigamientos a los pacíficos devotos del Señor, llevados a cabo por los Itaras. Cuando ocurre esa fricción, el Señor, movido por la gran compasión que tiene por sus devotos puros, aparece en persona, acompañado por sus porciones plenarias que controlan el Mahatattva. El Señor se encuentra en todas partes, tanto en la esfera material como en la espiritual, y aparece por el bien de sus devotos cuando hay fricción entre su devoto y el no devoto. Así como la fricción de la materia se genera electricidad en cualquier parte, el Señor, siendo omnipresente, aparece por la fricción entre devotos y no devotos. Cuando Sri Krishna aparece en una misión, todas sus porciones plenarias lo acompañan. Cuando advino como hijo de Vasudeva, hubo diferencias de opinión en cuanto a su encarnación. Algunos dijeron, es la suprema personalidad de Dios. Otros dijeron, es una encarnación de Narayana. Y aún otros dijeron, es la encarnación de Ksirodakasayi Vishnu. Pero en realidad es la suprema personalidad de Dios original, Krishna Tu Bhagavan Swayam. Y Narayan, los Purushas y todas las demás encarnaciones lo acompañan para actuar como diferentes partes de sus pasatiempos. Mahat Amsa Yuktaha indica que lo acompañan los Purushas, los cuales crean el Mahatattva. Eso se confirma en los himnos védicos, Mahantam Vibhum Atmanam. Sri Krishna apareció tal como la electricidad, como hubo fricción entre Kamsa y Vasudeva y Ugrasena. Vasudeva y Ugrasena eran devotos del Señor y Kamsa, un representante de los karmis y yanis, era un no devoto. Krishna, tal como es, se compara al sol. Apareció primero del océano de las entrañas de Devaki y gradualmente satisfizo a los habitantes de los lugares que rodean Mathura, tal como el sol da vida a la flor de loto por la mañana. Tras levantarse gradualmente hasta el cenit de Dwarka, el Señor se puso como hace el sol, dejando todo a oscuras, como lo describió Uddhava. Ay. Yay. Es absolutamente compasivo. Pero cuando hay fricción entre sus pacíficos devotos y la persona que están influenciada por la modalidad, nace tal como lo hace el fuego. Ay. Aquí hay una... ¿Querías comentar algo, Draupadi? Pues
mm, habla de los materialistas y los que buscan espiritual, pero para obtener un bien material, ¿no? Ujú. Ajá, como para tener poderes místicos o algo así. A eso se refiere, ¿no? Sí, entonces cuando ve esos disturbios, como que Krishna siempre es pacífico y feliz, pero cuando ve ansiedad entre sus devotos, toma acción, siempre. Aquí hay una cita de Srila Prabhupada sobre ese tema de que Krishna nunca se va de Vrindavan. Es de una clase que dio en Los Ángeles en el 73. Dice, Krishna no va incluso más allá de un paso de Vrindavan. Él no va. Es tan apegado a Vrindavan. Entonces vemos que Krishna dejó Vrindavan, fue a Mathura. Entonces, ¿cómo es que se fue tan lejos y no volvió por muchos años? No, Krishna en realidad no dejó Vrindavan, porque desde que Krishna dejó Vrindavan, todas las gopi habitantes estaban simplemente pensando en Krishna y llorando. Esa era su ocupación. Madre Yasoda, Nanda Maharaj, Radharani, todas las gopis, todas las vacas, los terneros, los pastorcillos. Su única ocupación era pensar en Krishna y llorar. La ausencia, la separación. Así que Krishna se puede sentir. Krishna puede estar presente con más intensidad en la separación. Esa es la enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu. Amar a Krishna en la separación, al igual que Chaitanya Mahaprabhu en la separación Govinda Virajename, Sunjayitan Jagat Sarvam, Govinda Virajename es el Shikshastaka, ¿no? Él pensaba que todo está vacío sin Govinda, sin Krishna. Así que todo está vacío, pero la conciencia de Krishna está ahí. La conciencia de Krishna está ahí, Señor. Así que es la más alta y perfecta. Cuando nosotros vemos que todo es nada, es simplemente la conciencia de Krishna está ahí, eso es lo más elevado. Esas son las gopis. Por lo tanto, las gopis son tan excelsas. Ni por un solo momento podían olvidar a Krishna, ni por un solo momento. Krishna estaba pastando en el bosque con su vaca y ternero y las gopis en su casa fueron perturbadas en la mente. Oh, Krishna está caminando descalzo, hay tantas piedras y clavos, se pinchará los pies del loto, que son tan suaves. Así. Entonces ella siempre está meditando en los pasatiempos. Entonces, de alguna manera, siempre Krishna está en Vrindavan, está en las gopis y está con los devotos que siempre piensan en él. Texto 16. Bueno, dice, cuando pienso en Sri Krishna, cómo nació en la cárcel de Vasudeva, si bien es inaciente, como fue a Braya, alejándose de la protección de su padre y vivió ahí de incógnito, por miedo al enemigo y como a pesar de ser ilimitadamente poderoso, huyó de Mathura por temor. Todos estos desconcertantes incidentes me producen aflicción. Significado, como Sri Krishna es la persona original de quien todo y todos han emanado, Aham Sarvasya Prabhavaha, Bhagavad Gita 10:8, Yanmadi Ashyayataha, BS, es el Texto 112. 112. Así ver. Nada puede ser igual ni más grande que él. El Señor es supremamente perfecto y siempre que representa sus pasatiempos trascendentales como hijo, rival u objeto de enemistad,
Desempeña el papel de una manera tan perfecta que incluso devotos puros como Uddhava se desconciertan. Por ejemplo, Uddhava sabía perfectamente bien que Sri Krishna existe eternamente y que ni puede morir ni desaparecer para siempre. Y aún así se lamentó por Sri Krishna. Todos estos hechos constituyen ajustes perfectos para dar perfección a sus glorias supremas. Se hacen para el disfrute. Cuando el padre juega con su hijito y se tiende en el suelo como si éste lo hubiera derrotado, lo hace solo para darle placer al niño y nada más. Como el Señor es todopoderoso, a Él le es posible conciliar cosas opuestas, tales como nacimiento y no nacimiento, poder y derrota, miedo y ausencia del temor. El devoto puro sabe muy bien que el Señor le es posible conciliar cosas opuestas, pero se lamenta por los no devotos que, al no conocer las glorias supremas del Señor, creen que es imaginario, simplemente porque en las escrituras hay muchísimas declaraciones aparentemente contradictorias. De hecho, no hay nada contradictorio. Todo es posible cuando entendemos al Señor como Señor, no como uno de nosotros, con toda nuestra imperfección. Esto me recuerda al programa este del History Channel, que se dedica a, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero sale un señor con un peinado raro así. Y se dedica hablan de las civilizaciones antiguas con datos científicos, pero todo lo ven de una forma mundana. Por ejemplo, Krishna vino en un vimana que era extraterrestre. Entonces aquí me recuerda a todos esos especuladores que, que lo ven con los ojos mundanos, ¿no? Y no entienden que él puede desaparecer y desaparecer como él quiera, nace o no nace, si quiere, tiene temor por hacer un papel que está interpretando, pero realmente no tiene temor porque Krishna es el miedo personificado. O sea, no pueden entender y hacen sus historias así raras. Me acordé de eso. Sí, el Señor, para Él es posible conciliar todos los opuestos. Uh-huh. Es que en realidad no habría victoria sin derrota, no habría valentía sin el temor, ¿no? Entonces, siempre Uh-huh. son aparentes contradicciones, pero que se concilian muy bien cuando entendemos al Señor. De todas maneras, todas estas actividades son desconcertantes incluso para Udava. Imagínese para nosotros, ¿no? A los devotos puros también le desconciertan sus pasatiempos. A mí también me desconcierta su nacimiento, todo tan eh, traumático, pero a los mismos devotos puros le desconcierta, así que no tenemos que preocuparnos. A mí lo que más me desconcierta es su partida. O sea, Súper. porque escogió así, muy Bueno, es como, dramático todo, ¿no? sí, como leímos recién hace poco, es para darle satisfacción a los ateos que siempre Uh-huh. buscan defecto o buscan descreditar sus actividades trascendentales. Entonces pueden decir, ah, mira, no, le dieron la flecha, mira su dinastía, eran todos unos locos, se mataron entre ellos. Pero el devoto, pues sí, se desconcierta, pero sabe que todo es parte del bhakti, de la cooperación entre los devotos. Cuando Krishna le pide que hagan algún papel, mismo que sea extraño, ellos lo hacen. Uh-huh. Como en el Pero teatro, luego, como cuando a alguien le toca hacer el papel de malo, del villano, por ahí no le gusta, pero bueno, es parte también de la actuación. Prabhupada explica por qué lo hizo todo eso, ¿no? Era para confundir y también para
su dinastía, que no se sintieran, soy el hijo de Krishna, soy el descendiente de Krishna. Casi son las 8. Ok, ¿Quiere leer uno más? uno más, ¿está largo, corto? Bueno, uno más. Sí, leamos el texto 17. Para seguir con, del 16 al 18 son textos así que muestran esas actividades incomprensibles a veces, ¿no? Dice, Sri Krishna pidió perdón a sus padres por su incapacidad de Krishna y de Balaram, de servir sus pies por el hecho de estar lejos del hogar, por el gran temor de las que les infundían. Kamsa dijo, oh madre, oh padre, por favor, excúsennos por esta incapacidad. Todo este comportamiento del Señor me causa dolor en el fondo del corazón. Significado: parece ser que tanto Sri Krishna como Baladeva sentían mucho temor de Kamsa y por lo tanto tuvieron que esconderse. Pero si Sri Krishna y Baladeva son la suprema personalidad de Dios, ¿cómo es posible que sintieron temor de Kamsa? ¿Hay alguna contradicción en estas afirmaciones? Vasudeva debido al gran aprecio que tenía por Krishna, quiso protegerle. Nunca pensaba que Krishna era el Señor Supremo y podía protegerse a sí mismo. Pensaba en Krishna como hijo suyo, puesto que Vasudeva era un gran devoto del Señor. No le gustaba pensar que Krishna pudiera ser matado como sus otros hijos. Desde el punto de vista moral, Vasudeva estaba obligado a poner a Krishna en manos de Kamsa, pues había prometido entregar a todos sus hijos. Mas, movido por el gran amor que sentía por Krishna, rompió su promesa y el Señor se sintió muy complacido con Vasudeva por su mentalidad trascendental. No quería perturbar el intenso afecto de Vasudeva y así pues accedió a que su padre lo llevara a la casa de Nanda y Yashoda. Y solo por poner a prueba el intenso amor de Vasudeva, Sri Krishna cayó a las aguas del Yamuna mientras su padre atravesaba el río. Vasudeva enloqueció por su hijo mientras trataba de recuperarlo de entre las aguas del creciente río. Todos estos son glorificados pasatiempos del Señor y no hay ninguna contradicción en esas manifestaciones. Como Krishna es el Señor Supremo, nunca sintió temor de Kamsa, pero para complacer a su padre accedió a ello. Y la parte más brillante de su suprema personalidad fue que pidió perdón a sus padres por no poder servir sus pies, mientras se encontraba ausente del hogar por temor a Kamsa, el Señor cuyos pies de loto son adorados por semidioses como Brahma y Shiva, y quería adorar los pies de Vasudeva. Esa instrucción que el Señor dio al mundo es muy apropiada. Incluso si uno es el Señor Supremo, debe servir a sus padres. El hijo está endeudado con sus padres de muchísimas maneras y por muy eminente que sea, el deber del hijo es servir a sus padres. Indirectamente, Krishna quería enseñar a los ateos que no aceptan la suprema paternidad de Dios y ellos han de aprender de esta acción lo mucho que tiene que ser respetado el Padre Supremo. Udava estaba sencillamente pasmado de asombro ante el comportamiento tan glorioso del Señor y lamentaba mucho no poder ir con él. Esta era la lamentación de Uddhava, que fue el único que quedó. Krishna ya se había ido, toda la familia se había ido por un lado, los Kurus se habían ido porque habían estado matados en el campo de batalla, los Yadus se fueron también por pelear entre ellos, y Uddhava se quedó, vamos a verlo después en el 12º canto, falta mucho, pero se va más profundo en esa
en esa conversación de Uddhava. Pero él se quedó justamente por instrucción de Krishna para que sea testigo de todos estos hechos y los hablara en el Srimad Bhagavatam. Pero de todas maneras él, a pesar de que siempre estaba con Krishna, como vimos el ejemplo de la enredadera, él estaba en el mundo material, pero en realidad él también ya estaba en el mundo espiritual. De todas maneras, no puede estar siempre pensando en Krishna, pero a él le faltaba esa relación más personal. Muy bien, comentarios, o por hoy terminamos aquí. A mí me parece en este texto que Krishna, además de que aparentemente tenía miedo del señor Kamsa, como él es todopoderoso, también me enseña que la, tal vez lo más destacado es que quería enseñar sobre el pedir perdón a los padres de su incapacidad de no poderlos servir. Me parece muy, muy bonito que, que Krishna, creo que esa es como que la enseñanza principal de ese temor de no querer estar ahí con ellos, con sus padres, por, por el temor de Kamsa. Pero yo veo como que es más así de demostrarnos a él como la suprema personalidad de Dios, de, de pedir, de ser humildes, de, este, de reconocer nuestras limitaciones y no ser como soberbios en el aspecto de que pasemos por alto el, la importancia de estar atentos de nuestros padres, como que es, hay algún peligro en algún lugar. No, bueno, ¿cómo pudiera ponerlo en un caso real, en un ejemplo real? Bueno, sí, así como simplemente eso, el saber reconocer cuando una acción, una actividad es difícil para nosotros y saber, pues, reconocerlo ante nuestras autoridades y, como dice aquí, ah, Sí. Ujú. sí, aprender lo mucho que tiene que ser respetado el Padre Supremo, eso, como la enseñanza más allá de ver como el miedo es, a pesar de que tengo que demostrar yo en la vida de que soy como un ser humano ordinario, tengo que demostrar que tengo que respetar a mis autoridades. Esa es como la lección que veo que Krishna nos está dejando con esta acción. No es de que, porque me va a matar alguien, sino es, tengo que enseñarle a mis hijos o a la humanidad o como ejemplo de que es importante, si no voy a poder lograr bendecir o beneficiar o servir, en este caso Krishna, a sus padres, si no voy a poder hacerlo, pedir perdón, pedir disculpas o pedir o expresarlo de alguna forma. Sí, no sé si se entendió un poco lo que... Sí, muy hermoso lo que acaba de decir Sohar. Krishna obviamente no tenía miedo de nada, pero él necesitaba entrar en el papel, ¿no? Como cuando de bebé llora porque Madre Yasoda lo corretea con el palito. Sí, Él llora porque él quiere también experimentar esa relación de forma emocional real, ¿no? Para que también sus devotos entren en ese intercambio amoroso.
Si no, todo, bueno, Krishna ya sí, anda a matar a este Kamsa que es muy malo y ya está. Entonces, sí, esa es muy hermosa esa preocupación constante que él tiene para sus padres, para sus devotos, para sus amiguitos, para la gopi. Él siempre está conectado así, de forma muy personal. Y a veces también toma papel así, ¿no? Que huye o entra muy en el papel así de humano para Ujú. interactuar con su devoto y también para confundir a los ateos, ¿no? Porque en caso extremo él puede mostrar su forma de cuatro brazos para también dar algún mensaje en general, pero aquí en el mundo material vino justamente para salvar a sus devotos, pero también para interactuar, jugar en sus pasatiempos. Y sí, él siempre un gran ejemplo de cuidado a sus padres, a su familia, darnos ese ejemplo, ¿no? No hay que por ser devoto hay que descuidar a nuestras relaciones tan importantes con los demás. Es verdad, muy bonito. Muchas gracias por la lectura.